Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno una vez más poder estar aquí en la presencia del Señor para recibir una palabra. Quiero agradecer en esta hora a todos aquellos que están orando por mí, que me están apoyando, Señor, porque estoy necesitando que realmente ustedes estén intercediendo por mi vida, porque no quiero traer palabra de hombre, quiero que sea una palabra del cielo. Y por eso necesito la intercesión de cada uno de ustedes. Quiero agradecer también a todos aquellos que nos pueden estar mirando de otros países, en otros horarios. Les mandamos un saludo, que Dios les bendiga, que en este momento, perdón, podamos tener en paz nuestro corazón y con alegría escuchar la palabra de Dios. ¿Mm? No podemos considerar que una palabra es dura, ¿eh? Porque sabemos lo que pasó con Pedro. Duras pueden ser tus palabras, pero solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo lo que quiero escuchar es palabra de vida eterna. Si es dura, no es dura, no importa. Lo importante es que me traiga salvación, que me traiga eternidad, que me encamine al cielo. Entonces hoy es una noche especial porque en realidad esta semana han ocurrido cosas muy importantes que determinan la llegada del Señor Jesús. No por casualidad, justamente el domingo pasado yo estuve hablando de este tema, acerca del regreso de Jesucristo, y le estuve dando algunas pautas de en qué momento nos encontramos y cuánto falta más o menos promedio para que venga el Señor Jesucristo. Y lo que ha acontecido en esta semana ha sido una confirmación radical, y hoy prácticamente le puedo decir con exactitud, con la palabra de Dios, en qué momento especialmente nos encontramos. Y también tenemos que saber cómo debemos prepararnos, ¿no? para resistir. No podemos ser engañados, no podemos ser confundidos. Por eso no es cuestión de evitar, al contrario, es cuestión de conocer. ¿M? Porque el conocimiento de Dios, la revelación de la palabra, es lo que me va a dar la valentía, me va a dar la fuerza, para poder resistir y salir victorioso. Recuerden que el único que entró en este mundo y salió victorioso fue Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros queremos también salir victoriosos de este mundo, necesitamos que Jesucristo se estabilice en nuestro corazón, que Él tome el control de nuestra vida y podamos vivir por la gracia. Entonces, al mensaje de hoy le puse los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo le estuve hablando un poquito acerca de esto, pero lo toqué sin tocar los versículos? Hoy quiero tocar los versículos para que ustedes vean cómo las cosas coinciden de una forma sorprendente. Pero para comenzar, yo quiero ir a Mateo 24, porque para hablar de Apocalipsis es imposible poder transmitirlo correctamente si nosotros no nos enfocamos primeramente en Mateo 24. Hay muchos libros que hablan de los tiempos finales: Ezequiel, Daniel, cartas de Pablo, cartas de Pedro, el mismo Juan habla de la llegada de anticristos, el Apocalipsis, por supuesto, pero nada mejor para no equivocarnos, el tronco, el cronograma, perfecto que nos dejó el Señor Jesús para saber qué cosa va a pasar en qué momento. Entonces yo quiero ir a Mateo 24 y comenzar ahí para ver algunos puntos antes de entrar en el mensaje y poder identificar bien hoy en qué momento nos encontramos, porque la guerra que empezó ahora entre Israel e Irán es fundamental para entender mucho más ahora lo que nos dice Jesucristo en Mateo. Entonces dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, lo primero que quiero tocar para empezar el mensaje es que nosotros no nos podemos dejar engañar por los talentos que el Señor nos pudo haber dado para servir en la iglesia. Una cosa son los talentos que recibimos, como puede recibir cualquier ser humano. Otra cosa son los dones espirituales que Dios nos da para servirlo en favor de su reino. Entonces, vemos que la Biblia dice que Jesucristo salió, y esto va a acontecer ahora en estos tiempos. Jesús va a empezar a salir de un montón de iglesias que las podemos ver como majestuosas, grandes templos llenos de multitudes, pero que no se predica la verdadera palabra. ¿Y cuándo podemos identificar que no se predica la verdadera palabra? Cuando en la iglesia no se echan fuera demonios, cuando no se le da libertad a los cautivos, cuando no se rompen las cadenas, cuando no se atan las potestades en los cielos. Entonces el demonio tiene control absoluto sobre la iglesia. Ahí es donde Jesucristo llama sinagoga de Satanás.
Entonces, cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ahora, esos edificios del templo son majestuosos porque hubieron arquitectos, porque hubieron pintores, porque hubieron electricistas, porque hubo gente que colocó alfombras, porque hubo gente que hizo púlpitos, porque hubo gente que hizo sillas, todo en favor de la estructura material del templo. Pero nada de eso tiene un sentido, tiene un valor espiritual si nosotros primero no nos movemos a través de la palabra de Dios. Si nosotros todas estas cosas que hacemos para la iglesia están fundamentadas en una palabra de Dios, en un compromiso con el Señor, en una revelación de la palabra, en un tiempo de oración que tenemos con Él, en una comunión diaria a través de su pan, entonces todo eso sí tiene un valor inmenso en el cielo. Si tú hiciste el púlpito, si pusiste las luces, si pusiste la alfombra, si pintaste, si hiciste las sillas, tiene un valor inmenso. Pero si todo esto se hace dentro del templo, por los talentos normales que tenemos como hombres, y no hay una espiritualidad detrás, todo eso es un fracaso. Dios no lo va a valorizar para nada en el cielo. Por eso le llama la atención a sus discípulos. Respondió Jesús y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Olvídense de la construcción del templo y de todo lo que se haga si no se ha hecho por una espiritualidad, si no se ha hecho por una convicción de una palabra en el corazón que te haya movido a hacerlo. ¿Por qué? Por la gracia. O sea, ¿qué significa esto? Que Jesucristo usó tus manos para hacer la obra. Ahora, dice, y estando él sentado, vamos al versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos realmente, Jesucristo supo elegirlos. Aún a Judas lo supo elegir porque necesitaba a alguien que lo entregara. No es que Jesucristo lo hizo traidor a Judas, no. Judas por su propia voluntad decidió ser traidor, pero Jesús necesitaba que alguien lo entregara para cumplir a la perfección el pan de su Padre. No es que el diablo lo llevó a la cruz a Jesús, sino que era el propósito divino para que Jesucristo muriera, derramara sangre y después resucitara. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres de los pecados y podamos tener la resurrección para la vida eterna. Ahora, estando él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos supieron asociar lo que estaba pasando en ese momento con lo que iba a pasar a futuro. Y esto es lo que a mí me sorprende, porque estando en el momento que estamos, apocalíptico, porque se ven que se están cumpliendo las profecías, qué falta de deseo la gente de conocer las cosas que van a venir, las cosas que van a suceder. Fíjense en que nosotros estamos siendo bendecidos, porque si los discípulos no hubiesen tenido esa inquietud y le hubiesen preguntado estas cosas a Jesús, y nosotros no tendríamos hoy la descripción de Mateo 24, del tronco de todas las cosas que van a acontecer. Pero esta gente estaba preocupada, desesperada por saber las cosas 2000 años antes. Pudieron discernir que si Jesús se va del templo es porque llega el tiempo del fin, entonces ellos quieren saber qué cosas van a pasar y en qué momento vas a venir y cuál será la señal de tu venida. Y esta debería ser realmente la desesperación de hoy de nuestras vidas, conocer todas estas cosas. ¿Para qué? Y para estar preparados, para estar velando, para estar orando. ¿Para qué? Para no ser engañados. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Y esto es lo principal. Esto es lo principal, el diablo que es un engañador. Y esta es la principal clave por la cual muchísimos creyentes van a tropezar y van a perder la salvación. ¿Cómo puedo hacer yo para no ser engañado? Y tengo que tener conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, es lógico que voy a ser engañado. Por ejemplo, si yo no voy al banco e investigo cuáles son las características de los billetes uruguayos, y es muy fácil que me puedan meter billetes falsos. Entonces voy a agarrar los billetes falsos y los voy a usar esos billetes falsos y voy a terminar encarcelado. ¿Por qué? Y porque usé cosas que realmente no tienen valor y las quise pasar como si tuvieran un valor. Imagínense, si es un billete solo quizás no pasa nada, pero si tú agarrás un montón de dinero en pesos uruguayos y los empezás a usar, ¿y cómo si vas a agarrar tanta plata no te vas a preocupar si los billetes que te dieron son verdaderos o falsos? Entonces tú lo usaste y tenés que ir preso. Entonces va a haber mucha gente que se le va a meter mucha mentira del diablo y al final va a terminar encarcelado eternamente en el infierno. ¿Por qué? Y porque no se preocupó en conocer la verdad.
Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Imagínense si Jesucristo está diciendo esto, ¿cómo nosotros no nos deberíamos preocupar en conocer todas las cosas que van a venir? Quizás sí, capaz que todavía estás un poco carnal, ¿m? Y pensás, uy, el pastor muy apocalíptico. No, yo no estoy apocalíptico, estamos viviendo el tiempo apocalíptico. Entonces, como pastor, es una responsabilidad porque la misma palabra vimos el domingo pasado que me lo exige. Porque si el padre de familia sabe las cosas que van a venir y no le avisa a los miembros de la familia, es un negligente. ¿Y cómo termina mi vida? Al lloro y crujir de dientes. Mire, y nada pasa por casualidad, Dios es perfecto, porque yo hice un estudio muy importante de Apocalipsis que dije que ahora a partir de julio lo iba a empezar a transmitir. Pero en realidad, yo ya venía viniendo, sintiendo del Señor, que por más que vaya a transmitir todo eso que entiendo que aprendí de parte de Dios, porque pasé muchas horas delante de su presencia pidiéndole su pan y su revelación, igual yo dije, bueno, Señor, pero antes de empezar con el culto, con el curso, por lo menos tengo que decirle a la gente en qué lugar está, porque ¿qué pasa? Si yo les digo, por ejemplo, esto que le estoy transmitiendo ahora, está en la clase por lo menos 120. Imagínense, 120 clases, porque el estudio debe llevar como 300, 400 clases. Entonces, cuando le estoy dando la clase 120 y ya, capaz que ya está el anticristo acá, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces yo le decía, Señor, bueno, yo voy a dar el seminario el curso pero primero que nada voy a transmitir en qué momento estamos. Y gracias a Dios, no fue casualidad, el Señor me ministró la semana pasada para que transmitiera el mensaje anterior del regreso de Jesús. Y ahora complementarlo para que usted tenga más claridad con la salida de los jinetes. Entonces, mirad que nadie os engañe. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, vamos a Apocalipsis 3:10, porque Apocalipsis 3:10 hay algo tremendo, y por eso mismo nosotros tenemos que estar velando y orando y preparándonos para que no nos sorprenda como ladrón el enemigo, porque así dice la Biblia, que a mucha gente la va a sorprender como ladrón, pero vosotros no estáis en tinieblas para que lo sorprenda como ladrón. Ustedes supuestamente deberían estar en la luz, porque Jesucristo nos está avisando, mira que nadie os engañe. Entonces Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. A ver, sobre el mundo entero. Nadie se va a escapar de esta prueba. Nadie. Pero nosotros podemos ser precavidos y estar preparados anticipadamente para que cuando venga esa prueba, el Señor a través nuestro nos haga superarla, porque de esto se va a tratar, de que el Señor nos va a guardar en la hora de la prueba. ¿Cómo empieza diciendo? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué dice la Biblia? El que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. ¿Y cuánto más deberíamos guardar esta palabra cuando el Señor dice que va a venir una prueba sobre el mundo entero? Y esta prueba es lo que va a definir quién va a entrar al cielo y quién va a ir al infierno. La gente está muy engañada, muy confundida y se queda con lo que aprendió antes de Apocalipsis. Yo le dije, Apocalipsis es un libro aparte, aparte. Y la prueba final está enfocada en el libro de Apocalipsis. Este es el aceite que tienen en la tinaja las vírgenes prudentes. No solamente tenían aceite en las lámparas para saber todo lo que iba a pasar, lo que tienen que vivir día a día, sino que el aceite en la tinaja es saber lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, si yo sé lo que va a acontecer en el futuro y cómo me tengo que preparar, es porque yo permití que Jesucristo entrara en mi corazón. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué? Y porque sí, es lógico que guardar la palabra de Jesús implica de mucha paciencia, porque va a haber mucha persecución, va a haber mucha injuria, va a haber mucho maltrato, va a haber mucha difamación, va a haber mucha mentira, porque el diablo, aquel que tiene la palabra, va a querer ¿qué? Difamarlo, para que nadie lo escuche, para cerrarle los caminos, para tapar los oídos a la gente. Pero por eso la Biblia dice, el Espíritu entiende las cosas del Espíritu. Si ustedes tienen el Espíritu vivo, ustedes tendrían que discernir, ¿este habla o no habla de parte de Dios? Porque aparte, cuando se hablan revelaciones, secretos de Dios, ¿y eso de dónde lo va a sacar el ser humano? De otra carne no lo puede sacar. La única forma de sacar los secretos espirituales es porque estuvo con Dios, se los tiene que revelar Él. Porque como la Biblia fue inspirada por el Espíritu, y la Biblia también tiene que ser revelada por el Espíritu.
Entonces, una persona espiritual puede discernir cuando una persona está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, díganme ustedes, ¿cuándo en la escuela, en el liceo, en la facultad, le pusieron a ustedes una prueba sin que antes el maestro les enseñara lo que tenían que hacer en la prueba? A mí nunca, nunca. Siempre antes de la prueba, el maestro me enseñó todo aquello en lo cual él podía poner la prueba. Entonces después sí, él me ponía la prueba y él iba a saber si realmente aprecié su enseñanza o no, la valoricé o no, le presté atención o no. Entonces, esto se trata, hermanos, de que si ustedes quieren ser guardados en el momento de la prueba, que es una prueba tremenda, y la forma de demostrar al Señor es ahora, escuchando la palabra de Dios, leyendo el libro de Apocalipsis y escuchando a aquellos que más o menos te lo pueden ir enseñando, indicando, porque pasaron tiempo con Dios, porque quieren ser bienaventurados y saben de los galardones que le esperan en el cielo. Entonces tenemos que tener cuidado porque esta prueba es para todos, ¿eh? Es absolutamente nadie, nadie. Y esto es lo terrible, que si la gente no medita y no va a poder superar, porque lo que yo no siembro no lo puedo cosechar. Si yo no puse la siembra de la papa, ¿y cómo voy a comer papa? Es imposible, puedo pasar toda la vida al lado de la tierra, pero la papa no va a salir nunca. Y esto es lo mismo, si nosotros no sembramos la palabra esta de Apocalipsis en el corazón para estar preparado, ¿y cómo vamos a cosechar los frutos de la sabiduría de lo que enseña? Entonces, esto no es un juego, esto es una realidad y esta es una realidad que la estamos viviendo ahora. Es más, ya deberíamos estar preparados, pero aún todavía estamos a tiempo, porque falta un tiempo, pero ya hay señales de que el apocalipsis comenzó y en qué momento estamos. Y estamos en uno de los momentos prácticamente más graves, ¿m? Porque acá es el desenlace de todo lo que viene. A lo que Jesucristo, escúcheme bien, a esta parte le llama principio de dolores. Imagínense, principio de dolores. No sé si ustedes saben que Israel ahora hace 2 días que están debajo de la tierra, debajo de la tierra, y que Irán con sus misiles al final pudo alcanzar algunos lugares de Israel y pudo destruir, que en cierta medida algo pasó que el detector, el desviador o el destructor de los misiles, algo falló. De todas maneras, nosotros sabemos que Israel tiene la protección de Dios y que Israel va a llegar al final. O sea, aunque se levanten todos los países de la tierra contra Israel, Israel va a prevalecer, porque él es la niña de los ojos de Dios. Entonces, pero igual, eso no quiere decir que Israel no esté pasando unos momentos tremendos, y los que va a pasar, porque esto es el comienzo de lo que va a pasar. Imagínense ustedes en Paraguay, en Argentina o en Uruguay, donde estén. Imagínate todos los países del mundo en torno a qué atacarte, a querer destruirte, a que desaparezca de la faz de la tierra. Y eso es lo que está pasando con Israel. Por eso Israel tuvo que tomar una decisión radical y atacar a Irán para destruir todo lo que tiene que ver con el proyecto nuclear. Entonces, es normal lo que está haciendo Israel, porque si Irán tiene esa bomba nuclear, Israel desaparece, Israel desaparece. Entonces, es lógico, pero claro, el enemigo utiliza todo esto ¿para qué? Para satanizar a Israel. Para satanizar a Israel. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, no conocen la palabra, pero todo lo que está pasando es profético. Entonces, vamos a lo que dice Jesús, cómo continúa Jesús en Mateo 24 y con qué se compara, cuál es el paralelismo con Apocalipsis. Dice, señales 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A ver si me escuchan bien. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, no es un puñadito, no son unos pocos. Muchos, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Cuál es tu seguridad para que no seas uno de esos que van a ser engañados? Dice, muchos engañarán. ¿Y cuál es tu seguridad? Si no tenés conocimiento de la palabra, si no pasaste tiempo con Dios, si no pasas tiempo conmigo, ¿cómo podés hablar de mí? ¿Qué podés decir de mi vida si no pasaste tiempo conmigo? Ahora, si vos querés aparentar que sabés, engañosamente podés empezar a decir cosas de mi vida que ni siquiera sabés si son verdad. Pero por querer aparentar,
Por eso vendrán muchos falsos cristos, ¿eh? Porque habrá un montón de doctrinas diferentes, diversas, queriendo justificar, porque va a ser una cosa de ir tapando agujeros, principalmente todos aquellos que dicen que hay un rapto secreto. A medida que vaya pasando el tiempo y el rapto secreto no aparezca y Jesucristo no aparezca, porque es un error garrafal, sinceramente es una doctrina de demonio, ¿m? Y van a tener que empezar a tapar, y no, no vino por esto y no vino por lo otro, pero no, no vino porque la Biblia decía que no tenía que venir. No tenía que venir. Jesucristo dijo exactamente en qué momento va a venir, porque no nos va a dejar ser engañados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Entonces, ¿cuál es el paralelismo? ¿Cuál es el paralelismo con Apocalipsis? Y la aparición del primer jinete. ¿M? La aparición del primer jinete. Dice, Apocalipsis 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Bueno, acá lo primero que nosotros tenemos que entender es que los jinetes del Apocalipsis están autorizados por el Señor. Es el Señor el que permite que acontezca esto. ¿Mm? Por eso vamos a ver más adelante que es Él el que dice, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, porque son las cosas con las cuales el Señor va a purificar a su iglesia. Son las cosas con las cuales el Señor va a revelar realmente quién lo ama y quién no lo ama, porque lo más lógico es que cuando uno entra en dificultades, ¿eh? Lo primero que debería hacer, si es un creyente, buscar a Dios. ¿Eh? En realidad nosotros teníamos que buscar a Dios constantemente, ¿eh? Pero a veces somos medio atrevidos, por decirlo de alguna manera, y nos enfocamos en buscar a Dios cuando tenemos problemas. ¿Eh? Cuando estamos bien, sí, lo tenemos ahí a Dios al lado nuestro, pero así como una cosita que está ahí. Pero cuando tenemos un Señor, ayúdame, misericordia, Dios, ten compasión de mí, Señora, es en realidad una falsedad tremenda, pero bueno, el ser humano generalmente en su mayoría es así. Entonces dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea que esto está autorizado por el Señor, ¿eh? Totalmente autorizado por el Señor. Y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Entonces, nosotros estuvimos viendo, en la semana pasada, esto sí, que había cuatro seres vivientes. Eso lo vimos en Apocalipsis 4:6. Vamos a leerlo. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Todo esto tiene un significado que, bueno, en otros mensajes sí, en esto vamos a ir perfeccionando qué significa lleno de ojos, el mar de vidrio, todo tiene un significado, todo está acá por algo preciso. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y estuvimos viendo que estos cuatro seres vivientes representan la personalidad del Señor Jesús. ¿M? Cada uno lo ve de una faceta diferente y representa a uno de los gobiernos del reino de los cielos. ¿M? Eso fue lo que vimos. Y vimos que estos cuatro seres vivientes, cada uno de ellos está representados en un evangelio. ¿M? Tenemos al que tiene el rostro como león, que lo representa a Jesucristo como el rey, ¿m? Que representa también al gobierno religioso, y el que está escrito por Mateo. ¿M? ¿Y cuál es el oponente? La serpiente. La serpiente. Y esto es muy importante, son todas esas cositas que son claves para ir identificando por qué este caballo blanco está hablando del crecimiento de la falsa religión, porque lo que está haciendo el jinete este es trayendo el crecimiento del último engaño, el que le va a abrir el camino al anticristo para que se manifieste. Entonces, después tenemos el segundo ser viviente, que es el becerro, que representa a Jesucristo como el siervo. ¿Por qué como el siervo? Porque era obediente a la palabra de su padre, porque el becerro representa el gobierno militar del reino de los cielos y el oponente, ¿quién es? El diablo. El diablo, que representa el gobierno militar y el oponente es el diablo. Y esto lo encontramos en el libro de Marcos, y si usted quiere aprender de guerra espiritual, tiene que leer el libro de Marcos. Por eso la Biblia es tan extraordinaria, tan perfecta, tan maravillosa. Uno se debería sorprender con la Biblia por este tipo de cosas, ¿no? que son perfectas, como coinciden.
Después tenemos al tercer viviente, que es el que tiene como cara de hombre. ¿Por qué tiene cara de hombre? Porque venció en el gobierno religioso, venció en el gobierno militar, entonces el Señor lo puede considerar un hijo, ¿eh? Entonces se puede manifestar como un hijo de Dios. Entonces lo representa a Jesucristo como el hombre perfecto, ¿m? Y representa a todo lo que es el gobierno material, físico, económico, ¿m? ¿Y quién es el oponente? Satanás. Satanás. Y después tenemos el cuarto, ¿eh? El que tiene rostro como de águila, que representa a Jesucristo como el Hijo de Dios y representa el gobierno político del reino de los cielos, el gobierno máximo, el que controla a todos los demás, ¿eh? Y está escrito por Juan. Por eso vimos el domingo pasado que está escrito de una forma diferente. Mientras Mateo, Marcos y Lucas escribieron desde la tierra, Juan fue llevado al cielo para que lo escribiera desde el cielo, porque su evangelio está enfocado justamente en las cosas totalmente espirituales. Y su oponente es el dragón. Entonces, todas estas cosas son pautas sumamente importantes para poder ahora identificar realmente lo que está pasando. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. ¿Cuál es el primer ser viviente que nos representa el Señor en la palabra? El león. ¿Cuál es el que tiene esa voz tan potente? El león. Porque a pesar de que Jesucristo está abriendo los sellos y estos seres vivientes se van a manifestar, el león marca su territorio. Por más que el Señor va a permitir todo esto, está bajo su control, supervisación. Por eso el primero es el león que sale con esa voz potente, ese rugir de león. ¿Eh? Y ahí tenemos lo que el león representa, ¿no? Yo me sorprendí el otro día porque el rugido del león dice que se puede escuchar hasta 8 kilómetros. Hasta 8 kilómetros de distancia dice que se puede escuchar el rugido del león. Pero el león ruge para marcar su territorio. Esto me pertenece a mí. Yo soy el rey en este lugar. Y bueno, por eso es el primer ser viviente, el que representa a Jesucristo el Mateo como el rey, como el rey. Dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto fue lo que hablamos el domingo pasado, por eso se lo hablé sin mostrarle el versículo. Ahora acá le estoy mostrando el versículo. Y miré, y un caballo blanco. Caballo blanco, ¿por qué? Y porque de todas maneras quiere imitar al Señor. O sea, en realidad, escuche bien, porque esto es importante que lo sepa. El diablo no imita. Decir que el diablo es un imitador, eso es un engaño, eso es desconocer la palabra de Dios. El diablo no imita, el diablo es la oposición, el diablo es la oposición, es lo contrario. Ya aprendimos acá montones de mensajes que todo esto se trata de Dios. El primer mandamiento, el Señor uno es, por lo tanto, todo se trata de Dios. Acá todo el universo se mueve en torno a Dios. Los ángeles tienen a Dios, nosotros tenemos a Dios, los animales tienen a Dios, las plantas, todo se mueve por Dios. Y si no tuvieran a Dios, no existe nada, ¿no? Entonces, lo que hizo el diablo fue justamente hacer aparecer la maldad de Dios. Lo que hizo el diablo fue poner en conflicto a Dios con él mismo. Por eso el único que podía venir a ayudarnos para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, que le pertenece a Dios y qué no, era su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo era la luz. Él vino a traernos la verdad. Esto es lo que le agrada a mi Padre. Todo lo que yo digo que no, ustedes no lo deben hacer. Entonces, mire, aquí hay un caballo blanco. ¿Y cómo viene Jesucristo? Y Jesucristo viene en un caballo blanco. Jesucristo viene en un caballo blanco, que después más adelante, cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a ver que ese caballo blanco viene manchado con tinte de sangre. ¿Por qué? Porque pisa el lagar de la ira de Dios. ¿Y quiénes son los que van a estar en el lagar de la ira de Dios? Y la cizaña. La cizaña, porque como dice la Biblia, porque esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el Señor primero recoge la cizaña, la tira en el lagar de la ira de Dios, y después recoge el trigo en su ganero. Después nos lleva a nosotros la boda del Cordero. Pero en realidad Jesucristo, antes de venir a buscar a su iglesia, pasa por el lagar de la ira de Dios, pisa el lagar y dice que sale la sangre hasta la parte de la boca de los caballos, no me acuerdo cómo es la palabra ahora. Dice, y miré, y un caballo blanco, y si quieren eso después leerlo, está en Apocalipsis 19:11. Pero yo no quiero extenderme mucho, porque si no voy a estar hasta las 3 de la mañana acá. Yo por mí no tendría problema, pero más que nada por ustedes. Dice, y miré, y un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y esto fue lo que hablamos. Esto ¿a qué hace referencia? A la aparición de la falsa religión. Y esa falsa religión está representada, tiene un líder que la gobierna. Tiene un líder que la gobierna. En este caso, estuvimos hablando,
el domingo pasado, que este primer jinete, a quién representa? Y representa al Papa Francisco, ¿eh? El que murió hace poquito, en el día que Jesucristo tenía que Jesucristo resucitó, él murió para otra vez mostrarnos la oposición, así como el caballo blanco falso con el caballo verdadero que viene Jesucristo. Jesucristo es el fiel y el verdadero, y este es el infiel y mentiroso. Y nosotros sabemos muy bien cómo fue la trayectoria del Papa Francisco, las barbaridades que dijo. Por eso dice que viene con un arco. ¿Por qué? Porque es un arma para matar de largo alcance, pero no dice que viene con flechas. ¿Por qué no? Porque la flecha es su lengua. Por eso también acá está el paralelismo de qué, de que el primer ser viviente es el león. ¿Cuál es el oponente del león? La serpiente, cuando el reino de las tinieblas se manifiesta como la serpiente. Y ahí vemos qué le decía Jesús a los falsos religiosos. Serpientes, generación de víboras. Por eso todo encaja con una precisión tremenda. Entonces podemos identificar que el jinete este blanco, o sea, cada jinete son cuatro personas, son cuatro jinetes, son cuatro caballos con cuatro jinetes, y cada jinete representa a una persona que tiene un liderazgo mundial según el gobierno en el que se mueve. Por eso, ¿cuál es el hombre más poderoso en el mundo religioso conocido? Y el Papa de la Iglesia Católica. Entonces, justamente este caballo lo identifica a él. No quiere decir que este sea el falso profeta, porque ya sabemos que no fue, porque murió, pero es el que abre el camino para qué, para que surja toda esta falsa religión del final, que más que nada se va a destacar. ¿Por qué? Porque va a provocar el ecumenismo, va a hacer que todas las religiones se unan, o sea, un degeneramiento total. Entonces, ¿qué dice? Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, o sea, no, a este no se le dio el arco, él venía con el arco, ya venía con la maldad en su corazón. Ya cuando el Señor lo ve venir, pero le deja fluir en su plan. Porque justamente Él quiere dejar que todas estas cosas acontezcan ¿para qué? Para purificar a su iglesia, para perfeccionar a la novia del Cordero. Está todo preparado para qué? Para que nosotros justamente nos esforcemos en buscar más a Dios, porque si nosotros no nos enfocamos en buscar a Dios, estas cosas no las vamos a poder superar. El que entiende lo que Jesucristo está diciendo a través de todas estas enseñanzas, y le queda, la única que le queda es buscar a Dios. Pero no debería buscar a Dios porque es lo único que le queda. Debería buscar a Dios porque lo ama, porque el que me ama guarda mi palabra. El que me ama, esto tiene que ser por amor a Jesucristo, porque uno entendió la gracia divina que recibió de Dios y le sacó ese montón de pecados y le dio una vida nueva, porque podés haber sido la prostituta más grande y el Señor hoy te hace una santa, y hay del que quiera negar que eso es verdad, porque ese no conoce a Dios. Podés haber sido el delincuente más grande y hoy poder ser el santo más importante de tu ciudad o de tu país. ¿Por qué? Porque Jesucristo trae un verdadero cambio. Jesucristo nos da una nueva naturaleza. Renovaos los pensamientos en Cristo. Dejá el viejo hombre viciado y empezá a vivir con la vida nueva que yo te quiero dar. Como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Punto, se terminó. Hasta acá tu vida de prostituta. A partir de ahora una vida nueva. Una vida nueva. Y eso solamente el Señor Jesús lo puede hacer. Esto no lo puede hacer ningún hombre, ningún psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo, lo que sea. La vida nueva, verdadera, solamente te la puede dar Jesucristo. Entonces salió con un arco, tiene largo alcance, y nosotros sabemos que cada vez que habla el Papa, se paran todos los medios de comunicación solamente para transmitir lo que él dice. ¿Mm? Y nosotros sabemos muy bien las barbaridades que ha dicho el Papa Francisco. Imagínense, con el arco, decir con su lengua que todos somos hijos de Dios. Eso es una herejía, una barbaridad, sinceramente. Eso es un engaño. Y la gente, lo peor de todo, que la gente le cree, ese es el problema. Por eso vendrán muchos falsos cristos, porque hay muchos que siguen la doctrina del Papa Francisco. ¿Cuántos curas y cuántos religiosos van a... Es más, dentro del mundo evangélico hay muchos que están unidos en esto del ecumenismo. En realidad es un degeneramiento total de la religión. Entonces, y el que lo montaba tenía un arco. Otra de las cosas que dijo, que es sorprendente, el fracaso de Jesús en la cruz, cuando mostró el Vía Crucis que tenía abierto como en un librito de cuero que tenía ahí, que llevaba, dice que lo llevaba siempre en el bolsillito acá, y lo abrió. Este es el fracaso de Jesús, el fracaso de Jesús en la cruz. Y gracias a que Jesucristo fue a esa cruz, nosotros somos libres del pecado y por su sangre estamos lavados, y después por la resurrección entramos al cielo para vivir la eternidad. Pero imagínense qué barbarie decir el fracaso de Jesús en la cruz. Bueno, por eso estas son todas las pautas que nos van ayudando a identificar que el que venía en el caballo blanco, el que salió en ese caballo blanco y ahora ya no está más, era el Papa Francisco. Pero ¿quién lo va a continuar? Y el que viene después.
el que viene después. Entonces, acá lo otro que dice, miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y esto lo estuvimos viendo también la semana pasada. Es lógico, por eso todo encaja con precisión. Es lógico que cuando el Señor nombra a alguien como presidente de un país y le da una corona, lo que pasa es que nosotros espiritualmente no lo podemos ver, pero a todos los presidentes, o sea, no a los sacerdotes, a los presidentes se le da una corona. Entonces, ¿cuál es la única persona en el mundo que puede tener esta doble función? De que puede ser líder religioso y puede ser rey. Y justamente el líder del Vaticano, porque es el jefe de Estado del Vaticano. El Vaticano es un enclave, y un enclave significa, es un país, un lugar reconocido como país, metido dentro de otro, ¿no? Que está totalmente rodeado por Roma. Entonces, eso es un enclave. Entonces se le dio una corona. ¿Por qué? Y porque aparte de ser el sumo sacerdote de la Iglesia Católica, también es el jefe de Estado del Vaticano. Entonces ahí vemos que cómo todo encaja con una perfección tremenda. Dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Y bueno, acá está lo otro. Nosotros sabemos que cuando el Papa Francisco entró en escena, venció a Benedicto XVI. O sea, que cuando uno investiga, se da cuenta que lo sacaron fraudulentamente al hombre. Lo incitaron a salir para que el Papa Francisco tomara su lugar. Entonces, ahí usted ve con qué perfección se cumple la palabra. Salió venciendo, sin duda que salió venciendo. ¿Y salió venciendo para qué? Para vencer. Porque mientras estuvo vivo, ustedes saben todo lo que hizo en favor del ecumenismo, todas las reuniones que ha tenido con diferentes religiones y hasta satanistas. Inclusive ya les digo que hay templos en los cuales uno entra y puede adorar a Buda, puede adorar a Alá, puede adorar a Jesucristo, puede adorar... O sea, ya hay templos de ese tipo. En el mismo lugar, como hay divisiones sectorizadas para el que tú quieras adorar. No hay problema. Acá lo importante es que tengamos amor. Por eso el falso amor del mundo. Justamente lo que el Señor nos llama a tener inalterable para poder soportar todos estos engaños que están provocando todas estas cosas que Jesucristo dice que van a acontecer. Entonces, acá vemos cómo se cumple lo que dice Jesucristo en Mateo 24. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, y Mateo 20, todavía Mateo 24, 23, Jesús sigue agregando, ¿no? Dice, entonces si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, mirá allá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo, así como hizo Elías, va a ser el falso profeta. Y hoy sabemos muy bien que con la inteligencia artificial y con los hologramas, hoy se puede hacer cualquier tipo de engaño. Por eso, cuidado con los engaños, dice el Señor. Por eso también tenemos que estar atentos a lo que está pasando con la tecnología, porque la tecnología hoy es tremendo. Hoy por inteligencia artificial uno no puede... Y eso es lo que nosotros conocemos. Imagínense lo que tienen los que realmente se encargan de todo esto. Pero con lo que nosotros conocemos, nosotros podemos ya hacer un video de cualquier persona haciendo cualquier porquería. Y no lo podés identificar si es verdadero o falso. Yo me sorprendí de un youtuber que enseña sobre inteligencia artificial, y él hizo un video de 10 minutos, y dijo, a ver quiénes eran, y daba un premio para aquellos que en esos 10 minutos que hizo el video, cuáles podían identificar cuáles eran las escenas falsas y las verdaderas. Y yo intenté tratar de descubrir, a ver cómo podía ser. Miraba los cuadros de atrás y sabía uno corrido, los libros. No podía identificar cuál era verdadero y qué era falso. Entonces, imagínense, a esta altura todavía todo lo que falta para que llegue todavía el anticristo, las cosas que se van a hacer. Si tendremos que estar preparados para los engaños que se vienen, para los engaños que se vienen, pero si uno no está velando y orando, es imposible, porque si uno está en comunión con Dios, el Señor te va a ayudar. Entonces dice, y harán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, o sea, ya te avisé que todas estas cosas iban a pasar, que es lo lógico, y que te prepares, que estudies, que analices, que escudriñes, para que no te engañen. Mire, hoy mismo
En Irán hubo un terremoto 4.3 y realmente no saben si realmente fue un terremoto real o porque están probando una bomba atómica. Hoy mismo, hoy, hace un rato antes de conectarme acá, escuché eso, un terremoto de 4.3 justamente en Irán, en este momento que está pasando esto con Israel. Entonces no saben si fue realmente porque realmente tienen una bomba atómica y la estuvieron probando, o realmente fue un terremoto. Y ya no se puede, hay otro sistema que se llama HARP que también dice que puede hacer lluvia, tsunami, terremoto. O sea, hoy no sabemos qué puede ser realmente hecho por el hombre o qué realmente está enviado por el Señor. Entonces, continuamos. Apocalipsis 6.3. Pero antes de leer Apocalipsis 6.3, quiero que leamos lo que dice Mateo 24, que es el paralelismo que estamos viendo hoy. Dice 24.6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Esta es la letra de Jesús. Esta es la palabra de Jesús. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin? Entonces, dos cosas fundamentales el Señor nos dice acá. No os turbéis, no os turbéis, no tengas temor, no te acobardes. ¿Por qué? Y porque el Señor me está diciendo que esto va a pasar. ¿Mm? Entonces yo ya tendría que estar preparado. ¿Eh? Y acá este es el otro punto que para mí es tremendo, porque acá con esto el Señor va a descubrir quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Porque es necesario que todo esto acontezca. El Señor está diciendo que es necesario que haya guerras y rumores de guerra. Y todas estas cosas, es necesario que todas estas cosas acontezcan. Necesario. Entonces, ¿cómo un creyente podría estar orando para que no venga la guerra? Explíqueme. Algo que Jesucristo dice que es necesario y un creyente orando, Señor, que no haya guerra, que no haya guerra, que no haya guerra. ¿Eso está a favor del reino de Dios o está en contra del reino de Dios? Y está en contra del reino de Dios. El Señor dice que es necesario. Y todo cristiano debería desear que la guerra venga. ¿Por qué? Porque con esta guerra el Señor tiene un propósito en salvar a alguien. El Señor hace todo por amor. Entonces, si el Señor está diciendo que estas guerras son necesarias, es porque a través de ellas Él tiene un propósito de salvación. ¿Y cómo nosotros vamos a estar diciendo, Señor, que no haya guerra? La sabiduría que nosotros debemos recibir de Dios es para orar diciéndole, Señor, en esta guerra que tú decís que es necesario que acontezca, ¿cuál es tu plan para que se cumpla? Ayúdame a interceder con sabiduría, con inteligencia, para que ese plan se lleve a cabo, que el que se tiene que salvar, se tenga que salvar, y el que se tenga que definir por el mal, que se defina por el mal, como dice Apocalipsis. El santo santifíquese más y el injusto sea más injusto, porque para esto son todas estas cosas. Porque a través de todas estas cosas, justamente estamos hablando que es la perfección de la novia. Y los injustos se van a volver para el lado malo, porque no lo van a poder soportar, porque no están preparados, porque no tienen la palabra, porque no amaron a Jesús y no se preocuparon por atesorarlo en el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar orando en contra de la voluntad de Dios. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y usted no está escuchando constantemente, bueno, hasta ahora de todas, y lo que pasó en Ucrania, y Taiwán con China, y Corea del Norte con Corea del Sur, y en el África, ¿cuántas guerras y rumores de guerra? ¿Mm? Entonces, les puedo asegurar que este versículo duró hasta hace 2 días. Ahora estamos en el salto, que ahora lo vamos a ver, en el salto de este versículo al otro. Dice, y oiré de guerras y rumores de guerra. Mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces vamos a ver acá, Mateo 6.3, cuando dice que sale el segundo caballo, el paralelismo con el segundo caballo. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Escuche bien, porque esto es sumamente importante. El caballo rojo representa sangre. ¿Mm? Y así como representa sangre, derramamiento de sangre por todas las guerras que van a venir, también significa la sangre que los cristianos van a empezar a utilizar en todo ese tiempo que va a pasar estas cosas para arrepentirse de sus pecados. ¿Mm? Todo tiene un paralelismo con las cosas del reino de Dios. Entonces, así como la sangre va a representar
dolor, sufrimiento y muerte, también va a representar, en este momento que sale este caballo, la conversión de muchísimos creyentes que van a ir a Dios. Entonces se van a arrepentir de los pecados y van a necesitar para limpiarse de esos pecados la sangre del Cordero. Ahora, este hombre es un líder mundial, y es un líder mundial que tiene un gran poder militar. ¿Mm? Y no solamente un gran poder militar, sino un gran poder económico. ¿Tá? Y este es el problema. Por eso, ¿para qué el Señor hace que aparezca este jinete? Para desarmar por un tiempo más todo el proyecto que tiene el diablo ya para tener paz. Ya el diablo sabe cómo va a llevar a la humanidad al infierno. Ya tiene todo planeado. Todos habrán escuchado ya de la Agenda 2030 y cómo presionan a los gobiernos para que acepten el aborto, el matrimonio homosexual y la droga y todo lo que está pasando en el mundo. Que los niños con 6 o 7 años pueden decidir su sexo y te lo llevan y te lo traen transformado y te tenés que callar la boca porque si no vas preso o si no te lo llevan y te lo crían ellos. O sea, estamos viviendo tiempos tremendos. Entonces, el diablo tiene mucha paz, con todo esto que está armando. ¿M? Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo no he venido a traer paz a la tierra, vine a traer espada, justamente, porque ¿qué hace la espada del Señor? Le quita la paz al diablo, porque el diablo en tu casa tenía paz. El diablo sabía que el marido engaña a la mujer, que la mujer sufre de dolores, se enferma porque justamente el marido hace eso, o tiene un hijo en la droga, tiene la otra hija que se prostituye. Entonces el diablo está en paz, tiene el control completo de tu casa. Ahora, ¿qué problema es cuando viene la espada del Señor? Viene con esa espada para cortar, como ya lo estudiamos, al hombre con su padre, que está hablando del diablo, del espíritu del hombre, y a la madre contra la hija, y bueno, eso ya lo estudiamos, ¿tá? Pero justamente la espada de Jesús viene a hacer eso. Entonces, este es un líder mundial que tiene un poder económico y militar muy fuerte, ¿eh? Y después podemos ver en otros pasajes, por eso el estudio es muy lindo porque nos va a enseñar todo esto. Y lo que está pasando ahora, es el poco tiempo que le queda a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser destruido, ¿eh? Porque las dos alas que tiene Estados Unidos, por eso la Biblia habla del león, del león. Nosotros sabemos que la boca del presidente de Estados Unidos viene a ser un poco como la del león. ¿Y las dos alas cuáles son? Y su poder económico y su poder militar. Y justamente son las dos alas, que ahora China y Rusia principalmente están tratando de cortarle a Estados Unidos. Por eso salió el BRIC, la moneda para derrocar al dólar. Y ustedes saben cómo se están formando los ejércitos y cómo se están uniendo con Corea del Norte y con Irán, porque ahora todo esto que está pasando, estamos viendo cómo se van aliando, ¿eh? ¿Para qué? Para hacerle la guerra a Israel. ¿Y a quién van a tumbar primero? Van a tumbar a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que caer para que Israel quede solo, y tenga que aceptar después la manifestación del anticristo. Estados Unidos ahora está en una situación crítica, no le queda mucho tiempo a Estados Unidos, pero lo dice la Biblia, que va a pelear ¿con quién? Con el oso que se levanta más de un lado que del otro. ¿Quién es el oso? Rusia. ¿Y por qué se levanta más de un lado que del otro? Porque Rusia ahora está aliada con Corea del Norte, hicieron un pacto y ustedes saben muy bien que Corea del Norte mandó soldados a Ucrania. Entonces todo está encajando. Entonces, ¿quién es este caballo rojo? Y este es Donald Trump. Este Donald Trump, que aunque nosotros no lo entendamos, está siendo utilizado por Dios, porque acá lo dice, y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz. Está puesto por Dios, porque está puesto por el Señor. ¿Para qué? Para distorsionar todavía un poco más el tema de la Agenda 2030. Ustedes saben que ahora Donald Trump, hace poquito, el Día de los Homosexuales, puso el Día de la Familia en Estados Unidos. Y así como está haciendo eso, ustedes saben bien los brotes de quitando la paz en diferentes lugares, por las cosas económicas y por las cosas de la guerra, y con la buena intención de solucionar, ¿eh? Detrás está ocasionando que la gente cada vez lo vaya odiando más, y más con esta alianza que tiene con Israel, ¿no? Este pacto que tiene con Israel de defenderse mutuamente. Entonces, estamos en este momento de caos, hermano, estamos en este momento de caos. El mundo mejor dicho, hace 2 días, ya a partir de hace 2 días, el mundo cambió, olvídese, esto va a ser a pasos agigantados, van a haber una transformación que vamos a quedar desubicados, por eso el mundo va a estar aterrorizado, y esto es lo que está buscando el Señor, para que lo busquen a Él, y lo que va a hacer para que fluya el poder del anticristo, la gente atemorizada, aterrorizada, porque no va a saber qué va a pasar.
Entonces el anticristo que va a venir con paz y seguridad. Y ahí la gente se va a postrar delante del anticristo. Pero nosotros los cristianos no podemos caer en el engaño. Por eso el Señor permite todo esto para ver quién es verdadero y falso. Entonces salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz. Y para eso vino Donald Trump, a quitar la paz. Dice, y que se matasen unos a otros. Unos a otros. O sea, y se le dio una gran espada. Porque, y ustedes no han escuchado a Donald Trump hablar. Él siempre salta a Dios, siempre salta a Jesucristo. Hay un montón de, si quieren poner en internet todas las frases que dijo Donald Trump exaltando a Jesucristo, y va a ver, él es mi Señor, Él es el que tiene el dominio del mundo, y glorificamos a Jesucristo, y gracias a Jesucristo, y gracias a Dios, y puso nuevamente la oración, y te está queriendo poner la Biblia, y bueno. Esto es justamente lo que al diablo le molesta, a lo que al diablo le molesta, lo que le está molestando a Vladimir Putin, lo que le está molestando a Xi Jinping, porque le está molestando a Macron, porque ya todos ellos tenían su plan para expandir sus territorios. Y Donald Trump quiere poner control, que no lo va a poder poner porque ya el diablo tiene muy tomado, pero a nosotros esto nos está haciendo abrir el entendimiento para que nos demos cuenta que estamos en el momento apocalíptico, por eso el Señor está permitiendo todas estas cosas. Entonces, mire lo que dice. Y acá, este es el momento en el que estamos viviendo nosotros. Vamos de vuelta al 6. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, ¿en qué momento hoy exactamente estamos viviendo el salto del versículo 6 al versículo 7? Veníamos escuchando de guerras y rumores de guerra, pero esto que aconteció ahora con Israel e Irán es el comienzo para la Tercera Guerra Mundial. Todo se está preparando para la batalla de Gog y Magog que dice Ezequiel 37 y 38, donde Rusia va a ir a atacar a Israel. Y Vladimir Putin la va a pasar muy mal porque Dios se va a meter. Pero estamos en este momento saltando del versículo 6 al 7. Lo vuelvo a leer. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. ¿Usted sabe lo que está pasando ahora? Ahora Israel, vuelvo a repetir, llegaron misiles de Irán y tocaron diferentes ciudades de Israel. Israel ahora está pidiendo que Estados Unidos intervenga más. Y Rusia y China están esperando que Estados Unidos se meta para meterse ellos y apoyar a Irán. Y esto es el caos que va a traer nación contra nación y reino contra reino. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les dije cuánto falta para que venga Jesús? Que un loquito se levante, apriete la bomba atómica, el tiempo que va a durar toda esa guerra, todo esto que dice Jesús, nación contra nación y reino contra reino. ¿Y quién va a parar esto? La aparición del anticristo, que después que haga un desastre y mate a una cuarta parte de la población del mundo, que lo vamos a ver ahora, haga el pacto que va a traer supuestamente paz y seguridad por 7 años. Y ahí se termina, hermano. Ahí se termina. 3 años y medio, que es la tribulación, y 3 años y medio finales, que es la gran tribulación, cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y manda a acribillar a todos los creyentes, cristianos y judíos. Entonces, esto, hermano, es lo que estamos viviendo ahora. Por eso yo les pido que tienen que estar informados. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano, de la información de ahora? Es que si vos no tenés la palabra de Dios en tu corazón, toda esta información que vas a ver te va a perturbar. Imagínate ver todos los días, cayó el misil, mató, robó, destrozó, deshizo, se metió asesinaron, violaron. Un caos total. Ahora, si uno está preparado con la palabra, no os turbéis, es necesario que estas cosas acontezcan. Yo ya entiendo, yo miro porque quiero saber en qué momento estoy y por eso, gracias a Dios, estoy velando, porque yo no voy a dejar que me engañen, porque si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo, hermano. No se puede confiar en nadie, tenés que confiar solamente en tu relación con Dios. Vos tenés que tener cuidado, porque hasta el pastor más ungido puede caer.
Si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo. Ese es el tiempo que está viniendo. ¿Eh? No podemos decir, no, este es el ungido de los ungidos, este no va a caer. No, si no está velando y no está orando, puede ser engañado, puede ser confundido, puede trastabillar, puede dudarse, puede confundir. Entonces yo tengo que estar velando, yo tengo que estar velando qué está pasando, en qué momento estoy, qué es lo que va a venir, y para estar preparado para que no me agarre como ladrón, y para que el Señor vea que ahora estoy preocupado por hacer su voluntad y me guarde de la hora de la prueba, porque ojalá que el Señor me considere de esos escogidos para ser guardado de la hora de la prueba, pero si no, hay que pasar la muerte, hay que prepararse para morir. Hermano, este es un momento terrible. Imagínense los pastores, tienen que decir a los miembros que tienen que estar preparados para morir, para morir. No es cualquier, pero a ver, es un tiempo, es una gloria morir por Jesucristo. Es una gloria morir por Jesucristo. Y por eso le digo, no podemos estar orando en contra de que no vengan las guerras para que se extienda el tiempo. Ni si vos querés que se extienda el tiempo, entonces vos no querés que venga Jesús. No tenés el deseo de estar con Jesús. El que tiene el deseo de estar con Jesús quieren que las guerras vengan rápido, que el hambre venga rápido, que la peste venga rápido, que los terremotos vengan rápido, porque quiere estar con Jesús. ¿Qué dice Jesucristo en Apocalipsis 22? Ven, Señor Jesús. ¿Qué dice el Espíritu? Ven, Señor Jesús. Ese es el que está verdaderamente convertido. Y bueno, que pase lo que pase, que venga lo que tenga que venir. Pero yo quiero estar en las bodas del Cordero con mi Padre. Yo quiero ir al cielo. Y el objetivo de estar acá en la tierra es hacer los galardones, a adaptar mi espíritu a lo que el Señor quiere que tenga para ir al cielo y esperar la venida del Señor. Entonces, ¿quién ama a Jesús? Y el que ama la venida del Señor, lo dice la Biblia por un montón de lados. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Velando y orando. Este no es tiempo de jugar al cristiano. ¿Qué vimos en la semana pasada? Que son como los días de Noé. ¿Mm? Y justamente eso es lo que significa que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. No es que Noé no estaba en el diluvio, Noé estaba dentro del arca. Entonces, Jesucristo va a llevar a la iglesia, a la mujer adulta, a la iluminada por el sol, al desierto. Lo vimos, que de eso está en Apocalipsis 12, que el dragón tira el agua por su boca con diferentes doctrinas tratando de engañarla, pero no está firme, es una mujer firme. Son las vírgenes prudentes, son las que entraron a las bodas del Cordero. Entonces hay un lugar que vamos a volver, todo en la Biblia se repite dos veces. Entonces vamos a vivir nuevamente lo que pasó a Moisés en el desierto. El Señor nos va a alimentar, van a haber ángeles que nos van a cuidar, pero no son cualquiera, son sumamente escogidos, son como los Daniel. Son como los Juan. Usted vio que Daniel murió de viejo, Juan murió de viejo, aunque pasaron situaciones difíciles, tremendas, porque Daniel entró en la cueva de los leones, pero los leones no le hicieron nada. Y Juan fue arrojado en una olla de aceite hirviendo y no le hicieron nada. Y cuando vio que no lo pudieron matar, lo mandaron para la isla de Patmos. Se asustaron y dijeron, vamos a mandarlo para la isla de Patmos porque lo quisieron matar en aceite y el aceite no le hizo nada. Hermanos, y estas cosas van a pasar. A ver, tenemos que entender la Biblia. No era necesario que Sadrach, Mesach y Abednego murieran en el fuego. Sí, mostraron su fe y el Señor los usó con esa fe para que nosotros entendamos que eso que pasó con ellos y ellos el Señor los salvó porque no tenían que morir, no es lo mismo que vamos a tener que pasar nosotros. Nosotros sí vamos a tener que morir. ¿Mm? Y lo mismo con los leones. No era el momento para que los leones se comieran a Daniel. Pero ahora sí, en el momento que el que no se deja poner la marca de la bestia, a ese se lo pueden comer los leones. A ver, no sabemos qué cosas pueden llegar a suceder. Por eso nuestro corazón tiene que estar preparado, hermano. La Biblia habla de que los siervos de Dios fueron aserrados, echados en aceite, crucificados cabeza abajo, cortados en pedacitos. Y dice que la maldad que vamos a tener que vivir nosotros nunca la hubo y nunca la habrá. ¿Qué cosa puede llegar a pasar? Por eso dice el Señor, no te turbes. Usted, hermano, tiene que convencerse que morir por el Señor Jesús es una gloria tremenda. Por eso no tiene que tener temor, pero para no tener temor tiene que tener Jesús adentro. ¿Jesús tuvo temor a algo? A nada, a nada. Entonces nosotros tenemos que estar orando y velando. ¿Para qué? Para que ninguna de estas cosas nos sorprenda como ladrón. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Qué bueno sería si te preparás para ser ese escogido que vas a ser trasladado y el Señor te va a guardar, porque eso demuestra que amaste demasiado al Señor y por eso el Señor te protegió. Pero aún, si tenés que morir por Cristo, es una gloria.
Entonces, lo que puedas soportar en 5, 10 días de sufrimiento, de tortura que le puedan hacer a un creyente, porque la Biblia dice que hay una iglesia que estuvieron 10 días en la cárcel, ¿eh? La habrán torturado para que niegue al Señor Jesús y no lo torturaron, ¿eh? Fue una prueba fuerte porque esa iglesia venía torcida, entonces el Señor le puso una prueba fuerte y bueno, los que soportaron los 10 días le demostraron a Dios que revirtieron la situación y querían estar con Él. Pero pase lo que pase, no se puede comparar el sufrimiento que pueda uno pasar en la tierra con lo que significa una eternidad. ¿Qué cosa, no, qué sufrimiento no podemos soportar acá en la tierra para poder pasar la eternidad con Cristo y todavía con galardones por haber padecido por causa del Señor? Como los discípulos que salían de ser azotados y daban gloria a Dios porque le fueron, parecieron por causa del Evangelio. Pero para eso tenés que saber bien la verdad, tenés que estar convencido de por qué estás en este mundo. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que estar velando. Y después, bueno, está, después continúa, ¿no? Pero yo quería que ustedes supieran bien en qué momento estamos. ¿Eh? Estamos en el comienzo de que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Esto de Israel con Irán trae el caos, ¿eh? Para que nación vaya contra nación y reino vaya contra reino. ¿Eh? Después viene el otro caballo, solamente lo voy a leer. Dice, Apocalipsis 6:5, que es la otra parte que complementa a Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí podemos decir que termina el segundo jinete, el segundo jinete. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, imagínense, una guerra nuclear, armas que dice la Biblia que la gente se va a desintegrar, o sea, se va a derretir así delante del arma. ¿Qué peste no va a poder haber en un lugar donde va a haber gente muerta, mansalva por todos lados? Que se le dio para que sacara la paz de la tierra, y es el caballo bermejo, el caballo que representa la sangre, o sea, tenemos que estar preparados para ver todo este tipo de cosas, hermano. Tenemos que estar. Yo no estoy jugando acá, hermano. Yo quiero alertarte porque son tiempos muy difíciles, difíciles, y tenemos que estar muy agarraditos del Señor. Es la purificación de la novia. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, el caballo de la hambruna. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, ¿eh? Viene a hacer su propia justicia. Eso es lo que significa. Trae una balanza en su mano, trae su propia justicia. Él es el que va a querer determinar, quién come y quién no come, quién vive y quién no vive. Una cosa así más o menos. Dice, y oí la voz del medio de los cuatro seres vivientes. ¿Quién está, quién es esa voz? Del que está sentado en el trono, que ya vimos que todavía no se puede identificar, pero es Dios el que está sentado en el trono. Y oí una voz de entre los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 1 libra de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y acá, hermanos, vemos la protección de Dios a pesar de las cosas difíciles que van a venir. Esto significa, para que usted tenga una idea, que van a trabajar todo el día para comer 1 kilo de arroz. Para comer 1 kilo de arroz. Ahora, en este tercer jinete viene que es el contrario al que tiene el rostro de hombre, a que representa a Jesucristo como el varón perfecto y que representa el gobierno material, físico y económico. Por eso viene con la balanza en la mano. Este es podemos decir, un filántropo muy adinerado, que le molesta que haya mucha población en el mundo y la quiere reducir, y utiliza las vacunas hechas en laboratorio para que la gente muera. Más claro, creo que hay que echarle agua. Y hay una persona en el mundo que compró 265.000 acres ya en Estados Unidos y tiene silos almacenando trigo, soja, maíz. ¿Para qué? Para que cuando pase esta guerra tremenda y él pueda controlar al mundo, de la economía y de los alimentos. ¿Ah? Por eso viene con la balanza en la mano, porque él va a determinar cuánto vale cada cosa. Pero el Señor le puso un freno. Le dijo: no dañes el aceite y el vino. ¿A qué representa el aceite y el vino? Y el aceite representa a los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo. Por eso, a pesar de todo lo que va a pasar, el Señor va a seguir protegiendo a aquellos que le siguen demostrando que lo aman y quieren entrar al cielo. Entonces, el aceite representa al Espíritu Santo y el vino representa a los que resucitó el Espíritu, pero todavía no recibieron el Espíritu Santo. Por eso ahora dice: no lastimes el aceite y el vino. De alguna manera el Señor
va a proteger a su iglesia y en este tiempo todavía la va a seguir sustentando. ¿Cómo sabemos? No sé, porque Dios tiene miles de formas de sustentar a su iglesia. A Elías venía el cuervo y le traía la comida. Así que no sabemos cómo el Señor lo va a hacer, pero en este momento todavía a la iglesia realmente que está buscando a Dios no la van a poder tocar. Y ahí lo vemos, ¿no? Que cuando el Señor enseña acerca del vino, ¿eh? Que tenía que tener el odres, ¿eh? El vino, ¿qué significa? El vino significa la palabra de Dios, ¿m? Y el odres significa que la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para poder resistir la palabra que viene por el vino, que viene influenciada por el poder de Dios, y nosotros necesitamos tener el odre del Espíritu Santo. Si nosotros recibimos la palabra de Dios en el alma, se pierde el vino y se pierde el alma. ¿M? Se pierde la palabra de Dios, no va a poder hacer ningún efecto y se pierde el alma. Por eso, para nosotros poder resistir la palabra de Dios, tenemos que preocuparnos por tener el Espíritu Santo. ¿M? Por eso recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a poder contener la palabra y que el testimonio que des sea verdadero. Pero el aceite y el vino representan a los que todavía estamos buscando apasionadamente al Hijo de Dios. Entonces, de alguna manera, el Señor le puso el freno a este que viene con la balanza en la mano, que va a traer la hambruna, que vienen las pestes, porque el Señor todavía nos va a sustentar. Y entonces, después dice, cuarto, para ya ir terminando, pero más allá de que estos hombres ya están en el mundo, todavía no entraron en la acción como lo marca el Señor cuando abre el sello. Por eso hasta ahora está abierto el primer sello y el segundo sello. Muy pronto después de la guerra se va a abrir el tercero y después se va a abrir el cuarto. Porque cuando dice, en Mateo dice, volvemos al 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Este es el tercer jinete, el del caballo negro. Y todo esto será principio de dolores. Esta frase, principio de dolores, es la aparición del cuarto jinete, cuando aparece en escena, ahora sí, el anticristo. Y mire lo que pasa. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿Qué nombre tenía Jesús? Vida. ¿Quién tiene nombre muerte? El anticristo, el contrario, el opositor. Y miré aquí el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía detrás. Y el Hades le seguía detrás. Y le fue dada potestad. Escuche, se le permitió, esto está permitido por el Señor, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. A ver, el Señor autoriza, autoriza, y acá sí tenemos que tener cuidado, hermano, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Empieza por la casa de Dios. Acá sí viene una prueba fuerte, porque ahora vamos a ver por qué. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar. Una cuarta parte de la tierra para matar. Principio de dolores. Ahora puedo explicarle rapidito por qué principio de dolores. Para matar con espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo quiso matar el diablo a Jesucristo en el desierto? Con la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo, porque la Biblia dice. ¿Mm? Entonces, va a venir ahora sí una prueba tremenda sobre la iglesia para ver si conocían la palabra o no la conocían, porque el diablo va a salir a engañarnos con la misma palabra como lo hizo en el desierto con Jesucristo, con la espada. ¿Mm? Si eres el... ¿Y qué le dijo Jesucristo? Escrito está también, no tentarás el Señor tu Dios. ¿Dijo la palabra el diablo? Dijo la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Guardaos porque van a venir muchos falsos cristos en mi nombre y engañarán a muchos. Va a usar la palabra para engañarte, para confundirte. ¿Mm? Esta es la parte donde yo les digo que va a venir ese río de agua para engañar, a ver si es posible a los escogidos. Pero hay algunos no que van a mantenerse firmes, esa mujer madura que va a ser trasladada al desierto. Pero mire, a una cuarta parte de la población cuando aparezca el anticristo y le sigue el Hades, que van al infierno, eso está diciendo, al infierno. Los que caigan en el engaño de la espada van al infierno, eso es lo que está diciendo. Miren, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía.
Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, por supuesto. Imagínense el hambre que va a venir después de la Tercera Guerra Mundial y de la clase de guerra que va a ser, con mortandad, imagínense las pestes, porque pestes no solamente las bombas atómicas, sino pestes biológicas que están ahí ya preparadas para ser sueltas en los momentos de guerra, y con las fieras de la tierra. ¿Quiénes son las fieras de la tierra? Las fieras de la tierra son los demonios que están en tu cuerpo. El anticristo tiene poder sobre la fiera de la tierra y tiene el anticristo poder sobre la fiera de la tierra. Entonces, esto es, hermanos, y la Biblia dice, y esto es principio de dolores. ¿Por qué es principio de dolores? Y acá termino esto y ya cierro porque después sigue, pero no quiero continuar. Hasta acá quiero llegar. ¿Por qué es principio de dolores? Y porque nosotros sabemos que después que el anticristo venga y muera la cuarta parte de la población, él va a ser uno de los principales, si no es el principal, que va a hacer el pacto de 7 años, para que todo vuelva a la normalidad, para que todo vuelva a tener paz y seguridad, pero una paz y seguridad engañosa, mentirosa, mientras se hace reconocer como el Hijo de Dios. En los primeros 3 años y medio va a ser idolatrado. Por eso, después de que dice el principio de Lore, ahí empiezan los 7 años, ahí se hace el acto de paz. Pero ¿qué pasa? Para nosotros es principio de dolores, porque nosotros sabemos que el que está haciendo eso es el anticristo. Y nosotros lo vamos a querer decir, tenemos que seguir predicando. Mire, y todo esto será principio de dolores. Mire cómo sigue. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que seguir predicando hasta el final. Hasta el final. Entonces nosotros sabemos que ese que toda la gente está idolatrando, porque la gente que vivía en el mundo quiere de vuelta al shopping, quiere de vuelta qué va a comer, qué va a beber, qué va a vestir, quiere comprarse la casita, quiere comprarse el auto, como dice ahí, se seguirían casando y dándose en casamiento, y comprando y vendiendo, y la gente va a querer volver a la normalidad, va a querer volver a la normalidad. Y nosotros sabemos que es el anticristo el que está haciendo eso. Nos van a querer matar. Es más, acá dice que a muchos lo van a matar. Entonces es principio de dolores para nosotros que sabemos la verdad y sabemos que a este mundo le quedan 7 años, que nos quedan 3 años y medio de tribulación, de un sufrimiento tremendo, y que después encima este hombre muere, resucita y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahí empieza la segunda parte de la gran tribulación. Y ahí es donde aquellos que no supieron ganarse el corazón del Señor para que sean trasladados a un lugar privilegiado y van a tener que sufrir la muerte. Esos van a tener que sufrir la muerte. O, sino que van a tener que saber dónde esconderse para superar esos 3 años y medio. Eso, hermano, es lo que viene. O sea, podés escuchar. Sí, va a haber un crecimiento de la iglesia, sí, va a haber un vuelco tremendo, de mucha gente se va a convertir y va a buscar a Dios, porque justamente, todo esto es para que la gente entienda que tiene que buscar a Dios, porque la gente es hija del rigor. Por eso el Señor tiene que recurrir a la guerra, al hambre, las pestes y los terremotos, ¿para qué? Y para que la gente diga que tiene que buscar a Dios, porque va a estar aterrorizada, aterrorizada. La Biblia dice, asustada por el bramido del mar y el azote de las olas, porque el bramido del mar, que es el griterío de la gente, y las cosas que van a suceder. Pero el Señor dice que nosotros no nos debemos turbar y debemos saber que todas estas cosas son necesarias. No podemos orar en contra de ellas. Al contrario, tenemos que desear que vengan, pero con el verdadero deseo en el corazón para que se cumpla la voluntad de Dios, para que la gente a través de estas cosas que van a pasar busquen al Señor Jesucristo, se arrepientan y puedan entrar al cielo. Y cada alma que se salve sea nuestro galardón. Y será predicado este Evangelio y entonces vendrá el fin. ¿Para qué sigue este mundo? Para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Al Señor no le importa si el pastor Laguna se quiere casar, tiene una casa o si usted quiere tener hija. El Señor no le importa, no le importa. Cuando el Señor considere que ya le transmitió la palabra a todos, hizo todas las cosas para que la gente se salve, viene el fin. Punto. Ahí viene Jesucristo y ahí se termina todo. Y los buenos a la boda del Cordero y después a los 1000 años con Cristo para ser perfeccionados. Y los otros esperando en el infierno los 1000 años para después el juicio para ir definitivamente al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Ya no es tiempo de estar jugando al cristiano, hacerse el creyente, porque si no usted la va a pasar muy mal. Yo con todo mi amor, con todo mi amor, le tramito este mensaje para que usted esté preparado, porque la hora de la prueba viene sobre el mundo entero.
Nadie se va a escapar, ¿eh? Pero los que tuvieron la paciencia de la palabra, los que soportaron y pagaron su precio por atesorarla en el corazón y que Jesucristo se forme dentro de ellos, el Señor Jesús desde adentro los va a proteger de la hora de la prueba. Así que, hermanos, gracias por escucharme. Eh, en realidad, si tú eres un verdadero cristiano y todo esto, en definitiva, te debería dar alegría. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo para que estés con Cristo eternamente. Y ahí ya no hay más diablo, no hay más ángel, no hay más diablo, no hay más demonio, es un lugar paradisíaco, ¿m? El Edén, ¿m? Donde nuevamente vamos a poder comer del fruto de la vida. Pero quien no se ajuste a esto y no busque a Dios realmente por amor de corazón, y le espera una eternidad en el lago de fuego. Así que, hermano, vamos a esforzarnos, vamos a buscar de Dios, vamos a evangelizar hasta el último para ganar el corazón de Dios y disfrutamos allá arriba, disfrutamos en el cielo. No importa lo que tengas que padecer en este mundo por causa de agradar a Dios. La fiesta, el gozo va a ser en el cielo. Amén. Y ahí es donde nos tenemos que encontrar y vivir por toda la eternidad en un gozo constante, placer sin fin. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este mensaje de esta noche. Te pido, Padre, que toques el corazón de tus hijos. Padre, que nada de esto le dé temor, sino que al contrario le dé valentía y decisión, Padre, para tomar, Señor, la posición que les corresponde dentro del reino, para que a partir de ahora definitivamente se enfoquen en conocerte, Padre, mediten en tu palabra y le den lugar a Cristo en el corazón, Padre, para que ninguno se asuste, se amedrente, ni tenga temor, sino que sean valientes y esforzados y puedan predicar hasta el final. Señor, bendice cada espíritu que está escuchando y aquel espíritu que va a escuchar después. Alma también, cuerpo también, Padre. Ayúdanos a vivir con paz, con alegría y con gozo, a pesar de las cosas que van a acontecer en el mundo. Y como dice el Espíritu, también decimos nosotros, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Queremos pasar la eternidad contigo. Estamos sumamente agradecidos por tu sacrificio, por la sangre que derramaste en la cruz y por esa resurrección de los muertos que nos prometes a nosotros para vivir eternamente en el reino de tu Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro paz, alegría y gozo sobre la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos.